Bueno, buenas noches, gracias por venir. Como les contaba el liceo, el Solar Decathlon es una competencia de viviendas solares, la competencia más importante a nivel mundial sobre diferentes prototipos que tienen la premisa que tienen que generar energía solar y ser consumida. Sí. Bueno, nosotros fuimos a participar en diciembre del año pasado y la competencia consistía en diferentes pruebas, algunas objetivas y otras de carácter subjetivo a través de un jurado, donde nos evaluaban el funcionamiento de la casa y distintas propuestas que tenían los prototipos. Consistía la competencia en 10 días de construcción, esa era una de las premisas, y después se habría otros 10 días de prueba donde evaluaban el confort de la vivienda, el consumo energético, el consumo de agua, también la comunicación que tuvo a través del proyecto en todo momento. Y bueno, y a raíz de esas pruebas es que se llegaba a una calificación general y bueno, y por suerte tuvimos la fortuna de ganar y el trabajo. En el 2015, 30 estudiantes y 9 profesores de la Universidad Ort unimos esfuerzos para presentar ante el jurado de Solar Decathlon la Casa Uruguaya. Usando el concepto de más por menos, hemos diseñado y construido una vivienda de 75 metros cuadrados para una familia de 5 personas que consume energía de forma sostenible, que es de bajo costo y accesible para la mayoría de la población. La Casa Uruguaya comienza con una simple consigna: un prototipo de estudio que funciona en Cali, pero que se adapte al clima y a la situación social de Uruguay. A partir de esta consigna, generamos la casa dentro de la casa. Compuesta por una celosía y un sobretecho, se genera en torno a la casa un microclima que la protege de incidencia directa del sol y de pérdidas de temperatura. Esto le permite adaptarse fácilmente a distintos entornos climáticos. Arquitectura. La casa crece en torno a un núcleo húmedo, compuesto por una cocina y un baño compartimentado. Este optimiza el espacio, ya que permite una simultaneidad de uso de hasta 3 personas. Para construirla, la pensamos como un puzzle. Las piezas de encastre son paneles prefabricados de madera. Esto ofrece gran facilidad de transporte, montaje, desmontaje y es sobre todo fácilmente industrializable. La elección del Eucalyptus grandis, proveniente de los bosques uruguayos, responde a la economía de transporte y a la contribución que tiene la madera en la reducción de CO2 y asegura gran durabilidad de la casa por arriba de los 150 años. En torno al baño aparece el living, los cuartos y una habitación polivalente que puede usarse de escritorio, como cuarto de visitas o como una habitación independiente con salida a la calle. Reutiliza aguas pluviales. El agua de lluvia se recoge al final de la cubierta, se filtra y se acumula en un tanque para luego ser usada en un autocultivo hidropónico y en el lavarropas. La casa es autosustentable. Con 10 paneles fotovoltaicos se genera el equivalente de energía que se consume. Este sistema de microgeneración conectado a la red eléctrica garantiza, incluso en las noches, contar con energía eléctrica. Alerones. Los alerones ubicados en todo el perímetro de la casa son parte del sistema de domótica y su función es protegerla de lluvias, pero permitir una ventilación entre el techo y sobretecho, eliminando los excesos de calor. Enseña al usuario. Generamos también un programa que pueda leer y censar distintos parámetros de la casa, y así le enseña al usuario cómo optimizar recursos, las formas más eficientes de actuar y cómo tener un control general de funcionamiento y consumo de la casa. Flexible. El mobiliario plegable usado permite a las camas convertirse en escritorio, aumentando el espacio disponible cuando no se están usando las camas. Esta casa es nuestra forma de decir que queremos un cambio importante, que queremos que Uruguay forme parte de algo grande. Como decía Galeano, la utopía está en el horizonte. Y nosotros, hoy, estamos caminando hacia ella.
Bueno, como decía Eliseo, dentro de las razones para instalar energía solar en una vivienda, podemos hablar de sostenibilidad, de eficiencia energética o de ahorros en la amortización de la vivienda. Cuando hablamos de sostenibilidad, si bien puede ser de alguna forma bastante subjetivo, una forma de cómo lo podemos medir es todo el consumo energético que se pueda llegar a, ¿cómo es? A emplear durante el proceso de construcción. O sea, por ejemplo, cuando se hace el hierro, cuando se hacen todos los materiales de las herramientas, todo lo que sea perteneciente al proceso productivo, medirlo en la energía que se consume y en base a eso poder determinar cuán sostenible o no puede llegar a ser una vivienda. En ese sentido, una vivienda como es la de la Casa Uruguaya, en un promedio consume en el mercado un 280 a 500 kilovatios por metro cuadrado. Eso es en lo que es la arquitectura tradicional. Nosotros fuimos midiendo durante todo el proceso de construcción, desde que se inició en carpintería, porque tenía mucho trabajo previo de carpintería, hasta el momento de montaje. Fuimos monitoreando cada una de esas etapas, el consumo energético que teníamos, y nos dio de 171 kilovatios por metro cuadrado. Lo que quiere decir es que con lo que se puede gastar en una vivienda tradicional, nosotros gastamos la mitad, ¿no? Por ahí es esa parte. Bueno, también, como les comentaba, la competencia proponía que tengamos distintos funcionamientos y teníamos que equipar la casa con los equipamientos típicos de lo que puede ser heladera, freezer, todo lo que consume el usuario. Entonces, lo que hicimos fue replicar estos electrodomésticos que pueden ser de una vivienda tradicional, y el consumo kilovatio hora por mes es de 811 kilovatios. Eso es lo que podría llegar a consumir una vivienda tradicional. En la Casa Uruguaya, por ejemplo, como les comentaba, habían determinadas pruebas que nos medían, y por ejemplo nos medían el consumo del agua, la generación de energía, el consumo de energía, y esas eran todas variables objetivas que eran medibles a través de sensores, y le evaluaban durante estos 10 días, y por eso podemos decir que en la Casa Uruguaya, durante los 10 días de competencia, se consumieron 45,8 kilovatios en el rango de esos 10 días. Claramente después generamos 53 kilovatios, entonces podemos llegar a generar más de lo que consumimos. Si bien esto es en 10 días, pero si lo llevamos a un periodo mensual, el consumo energético es mucho menor con respecto a un gráfico que estábamos viendo de una vivienda tradicional. Claro que nosotros pusimos también lo que son electrodomésticos eficientes, de eficiencia energética muy buena. También todo lo que era la luminaria era LED. También fuimos midiendo cada acción que tomábamos dentro de la casa para instalar dentro de las instalaciones que hacíamos. Siempre buscábamos que sea con la mayor eficiencia energética. Bueno, así fue que gracias a eso pudimos ganar la competencia de balance energético, donde obtuvimos la puntuación más alta, que fue de 100. Y dentro de esta, acá lo vemos en esta gráfica, que fue lo que utilizamos, lo que nos permitió ganar. Después estas son otras variables que también se medían, como era más que lo que tiene que ver con el confort de la vivienda, como puede ser la humedad, la temperatura, y eran otras variables que medía el concurso.
de izquierda a derecha son los valores de la temperatura del freezer, por eso están menos 23. La temperatura de la heladera 1.7, la temperatura ambiente 25.8, la humedad relativa 63.6, y en realidad todos esos parámetros también estuvieron muy controlados durante toda la competencia y nos hicieron ganar un segundo puesto en la parte de funcionamiento de la casa, ¿sí? O sea, de las 10 pruebas que había en el concurso, habían 4 pruebas que eran mediciones, específicamente mediciones totalmente objetivas. Las otras pruebas eran de defensa del proyecto, se presentaban partes del proyecto, innovación, sostenibilidad, arquitectura, urbanismo, comunicación, ingeniería y construcción. Se presentaban los estudiantes, digamos, frente a un jurado y defendían el proyecto. Ahí también nos fue muy bien en innovación, un primer puesto. Lo más interesante es que si ustedes miran la cantidad de energía consumida de la red, que es este valor de 45,8 kilovatios hora, y lo contrastan con este valor de 53,4 kilovatios hora, quiere decir que la casa generó este total de energía y consumió de la red estos 45,8. Lo que quiere decir es que su balance en realidad fue positivo, en tanto mayor generación que consumo, pero también se logró el objetivo de un balance de energía porque estuvimos dentro de lo que el concurso establecía como parámetros adecuados. Porque generar la propia energía no es tan difícil, es poner una cantidad exagerada de paneles arriba del techo, pero lo que Nicolás estaba mostrando, esos 100 puntos que se obtuvieron, básicamente fue porque hubo un equilibrio entre generación y consumo. O sea, que eso es lo que tiene que suceder también cuando las instalaciones están instaladas en la red de UTE. UTE permite la microgeneración siempre y cuando haya una relación adecuada entre lo que es generación de energía volcada a la red y energía consumida de la red. O sea, a nivel de microgeneración, una casa no puede vender a UTE el doble de lo que va a consumir, porque UTE entonces, en cuanto detecta eso, te baja la llave y te desconecta el sistema hasta que lo adecues. Por eso consideramos tan importante el tema, y se destaca en los números, el tema de del balance de energía. Bien, acá en la gráfica tienen las distintas pruebas, como mencionaba ahí Eliseo, y bueno, por suerte, aunque terminamos ganando por 2 puntos más o menos, 779 dentro de los 1000, bueno, por suerte dentro de las pruebas las diferentes pruebas que tenía la competencia, creo que las más importantes, o la de mayor peso para nosotros, eran las de eficiencia energética, la de balance energético y las de innovación. Todas esas pruebas que tenían un alto impacto, por suerte tuvimos distinciones en todas ellas, consiguiendo primeros puestos o segundos puestos, siempre obteniendo algún tipo de reconocimiento. Bueno, y eso fue como bastante valorado por todos nosotros. Básicamente lo que tuvo la Casa Uruguaya en lo que es generación de energía fotovoltaica, tuvo, como se vio en el video, no sé si lo apreciaron, teníamos una serie de paneles solares fotovoltaicos arriba del techo. Se colocaron 10 paneles solares de 250 vatios cada uno de potencia pico. Estudiamos el régimen de asoleamiento en Cali, que es una latitud de 3 grados norte, por lo tanto tenemos un sol que cae realmente muy vertical a mediodía. Y entonces, como la orientación o la inclinación de los paneles solares normalmente es la latitud del lugar más o menos 10 grados, lo que en Uruguay sería una inclinación de paneles de 35 grados, más 10, 45, menos 10, 25. O sea que un panel solar en Uruguay estaría correctamente orientado si toma un ángulo con respecto al horizontal de 25 grados o un ángulo de 45 grados. En Cali esto era prácticamente plano y así lo hicimos. De hecho quedaron los paneles con la pendiente del techo. Es muy interesante contar una anécdota que tiene que ver con lo que nos sucedió allá.
a raíz justamente de esta poca inclinación de los paneles, sufrimos un susto enorme los primeros días o las primeras mediciones de la competencia, porque todos nuestros números daban que teníamos que estar generando, no me acuerdo si eran 17 kilovatios por día o realmente no recuerdo si eran 11 o lo que fuere, pero cuando entramos a medir nos estaba dando muchísimo menos. Nosotros si bien la casa la terminamos un día antes de lo previsto, de hecho en uno de los puntajes que aparece por ahí, en unas cosas naranja, poneme si podés están las penalizaciones pero no están los premios. Nos dieron 5 puntos, sí, está tenebrosa esta tabla. Nos dieron 5 puntos a nosotros y a 4 casas más por haber terminado antes de la fecha prevista. Sin embargo, por un tema de organización, nuestra casa fue pensada siguiendo las reglas del concurso para estar en una frecuencia de 50 Hz y de 240 voltios. La organización en Colombia, mediante una serie de conversores de corriente, unos inversores y una serie de estabilizadores de corriente, transformaron la energía de ellos, que es de 60 Hz y 110, ¿no, Pablo? 110 o 120. 127, ¿no? 120. La transformaban a 50 Hz, 220 como nosotros precisábamos. Cuando conectábamos la casa, y estamos hablando que esto sucedió el día antes de empezar la competencia, cuando conectábamos la casa se encendía el equipo de aire acondicionado, y se desconectaba la energía de la red y se volvía a conectar la casa al cabo de unos segundos, lo cual nos desconfiguraba absolutamente todos los sistemas de domótica, los sistemas de encendido y apagado del aire. El aire quería entrar en régimen, cuando se apagaba se reseteaba y empezaba de vuelta a medir la temperatura, a hacer todo ese tipo de cosas. Yo te diría que 3 horas antes de empezar, de que se declarara el inicio de la competencia, no sabíamos si íbamos a poder competir porque estaban los ingenieros de la empresa eléctrica de Cali resolviendo este tema. Finalmente lo resolvieron muy eficientemente y pudimos competir. Entonces, cuando empezamos a detectar ese problema que teníamos de baja generación, lo primero que pensamos era que algo se hubiera estropeado por estas conexiones y desconexiones o por este problema de los 50 Hz y los 60 Hz. Y luego descubrimos que en realidad lo que teníamos era una capa así de tierra arriba de los paneles, producto de todo el polvo y de toda la mugre que había en la villa solar, porque era un pavimento tipo balastro, pero gris, de esta piedra partida gris, camiones pasando para un lado para el otro, 15 equipos más armando las casas, y no habíamos hecho el mantenimiento adecuado. Entonces, como a veces pequeños detalles también hacen a lo que es una instalación solar, sobre todo fotovoltaica. Bueno, entonces, básicamente lo que yo quería mostrar, si te animas a ponerme de vuelta el monitoreo, ahí va. Nosotros logramos tener una humedad relativa dentro de los parámetros que exigía el concurso. La ciudad de Santiago de Cali tiene una humedad relativa promedio por encima del 70%. El concurso pedía que la humedad relativa debería mantenerse adentro de la casa por debajo del 70%. La única forma que se podía lograr eso era con un acondicionamiento térmico artificial. Por más que la casa es una casa bioclimática, llevó un apoyo de acondicionamiento térmico artificial. Y ahí jugaron 2 cosas. Jugó lograr mayor eficiencia del equipo de aire acondicionado, pero jugó muy fuerte la generación de energía solar. En el trópico, entonces, es bastante interesante lo que se da, porque sucede que en el momento de máxima radiación es cuando tenés la mayor demanda de aire acondicionado. Por lo tanto, eso también explica este equilibrio que nosotros logramos, que otros equipos no pudieron lograr, porque tenían fuerte generación de energía a mediodía, pero no tenían consumo, porque de las 16 casas, solo 3 casas tenían equipos de aire acondicionado. De hecho, hasta se dio toda una polémica interesante de cómo una vivienda de interés social
podía tener aire acondicionado en Colombia, que quizás sea una polémica que algún día nos podamos dar acá en Montevideo o en Uruguay, que cómo puede una vivienda de interés social tener calefacción. Es más o menos lo mismo. De hecho, la ley de vivienda de interés social, justamente si la vivienda tiene calefacción central, deja de ser vivienda de interés social, ¿no? Es algo que algún día podríamos discutir quizá en algún foro y no en una charla de fotovoltaica. Esa discusión se produjo en Colombia y justamente a raíz de la utilización del aire acondicionado. Pero aire acondicionado que solo pudo ser utilizado porque nosotros teníamos generación fotovoltaica, si no, no lo hubiéramos podido utilizar. ¿Cómo entonces en un sistema de fotovoltaica también es importante establecer y saber y analizar el uso de la casa para saber en qué momento están los consumos de energía para poder tratar de tener una instalación equilibrada? Si bien en Uruguay tenemos una ley que nos permite volcar todo nuestro excedente de energía hacia la red y UTE nos compra todo ese excedente, entonces parte de ese problema está bastante resuelto. Eso no quita que a la hora de diseñar un sistema fotovoltaico procuremos un equilibrio o un balance de energía entre las cargas, entre los consumos de la casa y lo que genera la instalación. Y eso se logra también con una correcta orientación de los paneles. La orientación ideal de los paneles en Montevideo sería 35 grados y totalmente mirando al punto cardinal norte para obtener el mejor beneficio de la red. Pero si tuviéramos que hacer alguna instalación en la cual sabemos que algunos picos de consumo se producen en determinados momentos, podríamos llegar incluso a dimensionar la orientación de los paneles para obtener el pico de producción cercano a los picos de consumo. No sé si se comprende el concepto, que quizá lo estoy simplificando demasiado, pero va por ese lado. Esta gráfica va de la mano con las facturas de UTE de mi casa que andan por ahí, que quisiera recuperarlas y comentarlas. Entonces, porque uno podría llegar a pensar, bueno, si viene una factura, bueno, está, el mes pasado, ¿no?, pagaste de más sin querer, no sé qué, o pagó tu mujer y pagaste vos, entonces te descontaron. No. Todas las facturas dicen un ítem que dice compra de energía no grabada, o sea que mi casa está conectada a la red de UTE y utiliza el mismo sistema que utilizó la Casa Uruguaya. En este caso, 12 paneles fotovoltaicos policristalinos conectados a un inversor de corriente de origen alemán, que lo que hace es transforma la corriente continua de los paneles. Ahora el ingeniero Franco va a explicar un poco más en detalle la parte técnica, y entrega esta energía a UTE. UTE coloca un medidor bidireccional. Pero un concepto que explicaba Nicolás que me interesa retomar es, normalmente estamos muy acostumbrados a pensar en decir, bueno, la casa ya está. Entonces, bueno, ¿cuánto me sale poner un sistema solar arriba del techo? Bueno, me sale 10. ¿Y cuánto me genera? Bueno, me ahorra al año 1, ¿no? Y dice, bueno, entonces me sale 10, me ahorra al año 1, tengo que esperar 10 años para juntarme con la plata, ¿no? O sea, ese es el razonamiento que normalmente se hace para evaluar lo que se dice la viabilidad de una instalación solar fotovoltaica. Y nosotros creemos desde la Casa Uruguaya que, y de hecho vamos a intentar demostrarlo con una empresa que se está formando, que se llama también la Casa Uruguaya, que se va a dedicar a vender este tipo de casas. Pero una de las premisas es que la Casa Uruguaya, cuando se venda, va a salir de fábrica con los paneles solares arriba del techo. Y lo que nosotros vamos a hacer es integrar el proceso de construcción, el proceso de armado y de montaje de la casa, para que en el paquete de lo que cuesta la casa estén los paneles solares arriba del techo. O sea, lo que vamos a hacer es producir ahorros en algunos sectores en donde de golpe no nos interesa tanto invertir demasiado dinero en la construcción, sin perder la calidad, pero volcar esos ahorros en entregar una casa que sea autosustentable. Que no solamente pensemos entonces en lo que implica el costo de la fotovoltaica y en cuánto tiempo se repaga, sino en poder entregarle a las personas una casa que va asegurada con que su factura eléctrica es 0 pesos. Uno podría decir, una instalación de estas está generando un ahorro capaz de 4 o 5 mil pesos. Estamos hablando de un consumo de una casa tradicional de 800 kilovatios hora mes, estamos hablando
Nico, vos que sos de finanzas, a 5 pesos masiva, ¿no? 4.000 pesos masiva, 4.800 pesos IVA incluido, es una factura de luz más o menos razonable. No sé si alguno de acá paga menos que eso. Si alguno paga menos, levante la mano. O sea, yo pago menos, ¿no? Claramente. Yo pago mucho menos. No sé. Bueno, entonces, puede ser un poco menos. Un poco menos. ¿Quiénes pagan menos de 4.000? ¿Quiénes viven con 4 personas más y pagan menos de 4.000? Bien. O sea, porque el consumo de energía también está asociado a la cantidad de gente que vive en la casa. Este es el consumo típico de una vivienda con 5 personas. La casa uruguaya está diseñada para 5 personas. Tiene 3 dormitorios más un espacio polivalente. Entonces, lo que nosotros quisiéramos que suceda es que los que están en el área de la construcción realmente se haga un esfuerzo con los números, más allá del que se hace, y se pueda llegar a algo competitivo en precio contra otras ofertas inmobiliarias, pero que el diferencial sea que la casa ya viene con toda la energía para toda la vida. Y eso hoy en Uruguay se puede hacer, y lo que a veces uno no percibe es que sea algo que la gente se anime a hacer, o que los promotores se animen a hacer, o que los arquitectos se animen a proponer. Y no es porque haya falta de conocimiento, sino sencillamente porque a veces se mira desde una óptica equivocada. Una instalación solar arriba del techo de una casa tiene una durabilidad de 25 años. Perdón por la broma, excepto en dolores. Es decir, en caso de tempestades, en caso de casos fortuitos, bueno, directamente vuelan techos. O sea, estamos hablando en una situación normal y no en una catástrofe, que en realidad el daño sobre la instalación fotovoltaica seguramente sea el menor de los daños que se va a producir en la vivienda. Los paneles solares están diseñados para resistir una granizada, están diseñados para resistir hasta 250 kilos por metro cuadrado, 2.5 megapascal de presión en la superficie del panel, lo que equivale a una presión superior a 250 kilos por metro cuadrado. Nuestra norma de viento, la UNIT 5084, si uno calcula un panel solar arriba del techo del hospital de clínicas, tomando en cuenta que es un hospital, que eso genera un coeficiente que todavía mayor a las cargas y que además está a más de 30 metros de altura y que además está a menos de 25 kilómetros de la costa, o sea, en la peor zona, arroja un resultado de una presión de viento sobre el panel de cerca de 130 kilos por metro cuadrado. Y los paneles están diseñados para soportar exactamente el doble. O sea que no hay razones estructurales para no establecer o no colocar sistemas fotovoltaicos arriba de los techos de las casas. O sea, no puede haber excusas técnicas, no puede haber razones técnicas. Lo que hay es sencillamente buscar la manera de replantearse las cosas de una manera diferente. Desde la Casa Uruguaya lo que estamos proponiendo y vamos a intentar llevar adelante es produciendo ahorros en la construcción de la vivienda por otros mecanismos, por ejemplo, utilizando sistemas constructivos no tradicionales, como es el uso de la madera, que claramente produce ahorros en materia de construcción, volcar parte de esos ahorros para dotar a la casa de un sistema solar fotovoltaico que le va a brindar al usuario la posibilidad de tener una ayuda para pagar la cuota de esa casa, si lo estuviera pagando en cuotas, que va a ser bastante interesante. Entonces, el sistema solar fotovoltaico de una casa, cuando va instalado de fábrica, es un diferencial importante y ayuda a pagar la propia casa. No estoy diciendo que la generación de los paneles va a amortizar la totalidad del valor de la casa. Va a amortizar su valor, el valor de la instalación, en estos términos de puesto a costo arriba del techo, con el kit, etcétera, etcétera, en unos 5 o 6 años, y va a tener cerca de 19 o 18 años más que va a seguir generando valor para el usuario de esa casa, ¿sí? Ese es un poco lo que queríamos transmitir desde el punto de vista de los números, en cuanto a no justificar el uso de una instalación solar fotovoltaica por el dinero que ahorra de UTE, sino por lo que ahorra en general en su vida útil de todo el sistema de los paneles, y va incluido con la casa. No sé si soy claro, pero la intención es un poco reflexionar, invitarlos a reflexionar sobre eso. Un poco queríamos, sin aburrir demasiado y sin ir demasiado a fondo, darles un pantallazo de lo que es el curso
del programa de desarrollo profesional de energía solar fotovoltaica para pequeñas y medianas instalaciones. Empezamos siempre con una reflexión de cuantitativamente de qué estamos hablando cuando hablamos de energía solar. Uno a veces tiende a pensar, bueno, no estamos en una situación geográfica maravillosa, como puede ser, yo qué sé, el norte argentino, Israel, que realmente no tienen casi nada de nubes. Y dicen, en Uruguay esto no camina. Pero si miramos lo que pasa en general en la Tierra, o sea, no es que tengamos la disponibilidad de energía solar 1, 2, 3 veces más que lo que consume la humanidad. Estamos hablando de 3.000 veces más. O sea, es casi impensable decir, bueno, el recurso solar me queda chico. Uruguay no está en una situación particularmente mala tampoco, no está en esas súper notables del planeta, pero está por arriba de la media. Así que, primera cosa, señores, recurso solar no nos falta. Cuando empezamos a ver el por qué en Facultad de Arquitectura, por qué vinculado a arquitectos y a las construcciones, empezamos a ver, bueno, la tendencia de las urbanizaciones, cómo viene, y el hecho de que el consumo energético por persona, por metro cuadrado de ciudad, va creciendo a medida que avanza la humanidad. Entonces, bueno, la arquitectura tiene que adaptarse a eso. No es lo mismo construir en los momentos actuales que de repente hace unos años atrás. El tema económico que veremos un poco a continuación también pega en eso y bueno, necesitamos y estamos convencidos que con capacitación, difundiendo tecnología, difundiendo lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, vamos a contribuir a profesionales modernos adaptados a la realidad. Sin duda en el tema energético, aparte de los aspectos tecnológicos, tenemos una fuerte incidencia de cuestiones que, bueno, podría adjetivárselas de muy variadas formas, pero con oscilaciones, sea por causas políticas, económicas, de guerras de mercado, de no sé cuántas cosas más, unos cambios, tendencias que van variando. La crisis del petróleo de los 70 y pico fue algo que a nivel mundial impactó mucho. Luego, con la guerra del Golfo, la guerra de Irak, preocupaciones que volvieron. El tema de los gases de efecto invernadero, protocolo de Kioto, presiones que no son económicas directas, pero sí que a veces se transforman en barreras pararancelarias y nos pegan en lo que es el manejo de la energía. Y eso condiciona los proyectos arquitectónicos. Entonces, el tema de la vulnerabilidad a lo que es el acceso a la energía y tener autonomía en la producción de energía y ser sustentable es algo que cobra cada vez más peso. Obviamente, por encima de lo que son las modas, hay tendencias que son irreversibles con lo que es la sustentabilidad y sobre todo la integración del uso de la energía en el diseño de la vivienda. Si bien hay incertidumbres en los, como veíamos, mirando el pasado, en lo que puede llegar a pasar en el futuro con los costos de la energía, quienes saben más del tema son todos contestes en que el precio de la energía tenderá a ir aumentando más que el resto de los bienes y servicios que se compran en la economía. Entonces, construir hoy pensando en el futuro del abastecimiento de energía también nos da un plus con la mirada de
cómo racionalizar más las construcciones. El tema de la generación distribuida y la desconcentración también es algo que paulatinamente se va imponiendo más. La tendencia de las grandes centrales que generaban y distribuían para grandes distancias ha entrado también un poco en revisión y se valora cada vez más la generación distribuida. Entonces, cuando miramos a la arquitectura, tenemos que cada vez mirar más aspectos a considerar para, bueno, esta es una construcción bien hecha. Tenemos que tener, obviamente, espacios saludables y confortables, eso nadie lo niega, pero un uso eficiente de energía y de recursos en general, agua, por ejemplo, cada vez incide más. Los impactos en el ambiente, residuos, por ejemplo, son todas cosas que giran alrededor de la arquitectura y tenemos varios aspectos: agua, energía, dinero, obviamente, los residuos que nombrábamos recién, impactos en el paisaje. Particularmente a mí el tema de impactos en la atmósfera me toca todos los días de cerca. Muchas facetas que hay que considerar. Entonces, bueno, la autoproducción de energía eléctrica es uno de los aspectos que pasa a ser importante y por eso es que nació este curso, dentro de los otros aspectos que están vinculados a la vivienda. En particular, el tema fotovoltaico, ¿qué es lo que vamos a abordar en estos cursos? El conocer y poder evaluar cómo juega la distribución en el tiempo del recurso solar, sea a lo largo del día, que tiene una curva aproximadamente de ese estilo, pero que después, cuando saquemos cuentas, vamos a imaginarla como un aporte constante en un valor de 1000 vatios por metro cuadrado durante X número de horas, y con eso vamos a sacar una enorme cantidad de cálculos. El tema de cómo varían en las distintas estaciones del año. Yo puedo tener una instalación que es muy linda en el verano y en el invierno resulta que me aporta mucho menos de lo que me gustaría. Y digo, precioso, agrando mi campo de captadores, entonces estoy bárbaro en el invierno, pero caemos en lo que decía Eliseo. Después, cuando tenemos condiciones favorables, estoy desbalanceado y la UTE me va a venir a golpear el hombro y a llamar la atención. Vamos a ver toda la parte de los accesorios que van, todos los componentes de la instalación, arrancando por el corazón, si se quiere, de todo esto, que es el captador solar, el panel, compuesto por celdas que, por el efecto fotovoltaico, transforman energía de ondas electromagnéticas en corriente eléctrica. Vamos a discutir en el curso los distintos tipos de formas constructivas de esos paneles, conociendo pros y contras de cada uno. Básicamente, el tema del rendimiento de la transformación de ondas electromagnéticas en electricidad es una de las variables que es bien distinta según los tipos de fabricación. Si bien cuando uno va al mercado las opciones fácilmente asequibles son pocas, si uno se pone a mirar la tecnología por dónde anda en los desarrollos, hay un abanico muy amplio de posibilidades.
Y bueno, hoy en día comercialmente las que se han desarrollado fuertemente son pocas, pero es importante tener en la cabeza que hay otras opciones que de repente dentro de 3 o 4 años la situación económica cambió y lo que el mercado me ofrece me tira adelante una cantidad de opciones que, cuando yo hice el curso era otra la situación y no la aprendí. No, vamos a también mirar un poco de todo eso. Como decíamos hace unas diapositivas atrás, todo el tema de los distintos componentes que nos vamos a encontrar, aparte de los módulos, el cableado, que no es un tema menor, o sea, conducir esa electricidad generada hay que hacerlo correctamente, no cualquier cable me sirve para lo que yo quiera. Reguladores, el inversor, que si se quiere es en jerarquía tan importante como la parte generadora. Las cajas de conexiones, cómo hago llegar los cables desde el campo de colectores hacia el inversor, que habitualmente están bastante distantes. Voy a llevar una enorme cantidad de cables todos paralelos yendo, o voy a hacer conexiones intermedias y de ahí derivo hacia el inversor. Eso hay que estudiarlo. Y en algunos casos también, como era lo que les decía Eliseo en el caso de hoy, de lo que pasaba en Cali, también hay que transformar. De repente, lo que yo puedo obtener de salida no es lo que puedo volcar a la red y hay que usar transformadores en la instalación. Obviamente también es importante lo que es la disposición de los paneles y la interacción con la arquitectura desde el punto de vista sobre todo visual. Uno tiende a imaginarse primeramente la situación de arriba, tengo el tejado y allí le aplico, porque es la parte más alta, ya la tengo inclinada, más o menos le apunta a donde pasa el sol mayoritariamente, bueno, es el lugar cantado para ponerla. Yo querría en mi casa ponerla así, pero bueno, de repente mi casa no tiene un techo inclinado, de repente tengo una terraza, una azotea plana, o, bueno, tendré que organizarlo distinto, el tipo de soporte será distinto, cómo evaluar el impacto de los objetos que la rodean y me pueden hacer sombra va a ser también distinto. Y en algunos casos muy agraciados tendremos la posibilidad de ponernos en el piso, en un lugar cercano al lugar donde después tengo los consumos, que no es en principio lo que uno piensa a priori que le va a suceder, pero no es extraño que haya algún caso particular que lo pueda tolerar y hasta ser el más conveniente. Tenemos que ver también cómo es dentro de las instalaciones de la vivienda o del local comercial o lo que sea que estamos haciendo con una instalación fotovoltaica, el tendido de los cables, el tema de las orientaciones de los soportes, si los vamos a hacer fijos, si le vamos a dar la posibilidad de tener seguimiento del sol, si un seguimiento diario, un seguimiento estacional, son decisiones de proyecto que uno tiene que tomar. Cuando uno va a presentar los proyectos ante la autoridad competente, no solo hace un cuentito con sujeto y predicado en un papel, sino tiene que incorporar información técnica y tiene que incorporar diagramas donde se representa la situación de la instalación, los componentes y su vínculo. Entonces, por ahí pasa otra parte del curso, en la expresión de eso y cómo presentar las cosas adecuadamente cuando se va a ingresar un proyecto a la UTE. Algo vinculado a lo que decía Eliseo hace un rato también, el tema de los anclajes, los vientos. Hay algo de visiones un poco catastróficas que sí, el cambio climático, ahora
pasan cosas que antes no pasaban, otros como yo creemos que en realidad pasaban pero estaban menos registradas. En el peor de los casos, bueno, la frecuencia puede llegar a cambiar y aumentar de esos fenómenos atípicos, y cosas que de repente uno no veía con frecuencia se hagan frecuentes. Entonces, el cómo poder calcular los esfuerzos que se van a hacer sobre esos paneles, según las condiciones que esté el lugar en el que se colocan. La caída del rendimiento de la instalación toda, sin duda es apreciable cuando vos lo pones vertical. Desde el punto de vista conceptual, vos podés manejarlo sin problema. Lo que es difícil que tengas un retorno adecuado de la inversión que haces. Pero desde el punto de vista tecnológico es algo totalmente adecuado. Por eso es que no se ve mucho. Bueno, también vamos a ver distintos tipos de configuraciones que podemos tener de una instalación fotovoltaica. Hace unos días estuve hablando con autoridades de una institución pública que no quiero nombrar, y bueno, estaban muy entusiasmados con incorporar en esa institución generación fotovoltaica y veían como algo maravilloso que, claro, como eran básicamente oficinas, el consumo de electricidad coincidía en el tiempo con las horas donde había generación, porque después de las 6 de la tarde no quedaba nadie dentro de las oficinas. Entonces estaban muy contentos porque iban a tener menos baterías. Bueno, ¿conviene tener una instalación con acumulación en baterías o no? ¿Conviene conectarse en red? ¿Qué distintas variables tenemos? ¿Cómo inciden las configuraciones de uno y otro caso? Tenemos, según también los consumos, si queremos para electrificación rural es una cosa, si queremos para telecomunicaciones la situación puede ser otra. Si queremos bombeo, es un caso muy específico y donde por lo general sí, aplicaciones fuera de la red son sumamente atractivas. Pero bueno, ahí va un poco en la inteligencia de cómo evaluar las cosas, ver pros y contras y agarrar para el lado correcto. La idea del curso es poder darles herramientas para hacer todo ese tipo de evaluaciones, ponerle cifras y no, me gusta, yo prefiero esto, yo aprendí que a Eliseo le gustaba eso, entonces sigo lo que dice Eliseo. No, queremos generar gente reflexiva, gente con instrumentos adecuados para hacer las evaluaciones que corresponda y adaptarse a realidades que son cambiantes. Por supuesto, cuando uno se pone a ver fotografías de casos, se encuentra cosas maravillosas, otras no tantas, y puede pasar horas viendo distintas realidades, como es aprovechamiento de un estacionamiento, granjas de generación muy extensas en algunos casos. Si bien el curso termina en casos de microgeneración, como les decía recién, el objetivo de este curso no podemos abarcar, tenga todo usted en 10 minutos, va a lo que son instalaciones de pequeño y microgeneración. En el idioma que se han establecido los decretos y las reglamentaciones en Uruguay son de 40 kilovatios de potencia en un caso y 150 las de mini generación, que se llama. Una cosa que es interesante en por qué están esos números de 40 y 150 kilovatios es porque tienen referencia directa con lo que son las normativas de UTE. Hasta 40 kilovatios, cualquier usuario de la red eléctrica de UTE está habilitado para hacer un contrato de microgeneración o mini generación sin mayores trámites previos. Para instalaciones mayores a entre 40 y 150 kilovatios hay una situación intermedia
pero por arriba de 150 kilovatios, entonces ya la forma de venderle a UTE estas instalaciones ya implica un proceso totalmente diferente, en donde hay que cumplir con una serie de requisitos técnicos de que la UTE lo acepte, que se negocia el contrato, se negocia el precio, se negocian un montón de cosas o hay que esperar a una licitación. Por eso el límite está por ahí y porque aparte entendemos que hasta 150 kilovatios es algo que perfectamente podría ir en alguna instalación, si no de viviendas, sí que podamos generar los arquitectos, ¿no? Yo qué sé, arriba de galpones de un centro logístico fácilmente podemos, yo qué sé, todo lo que es el techo del shopping Tres Cruces, ahí caben cerca de 1 kilovatio de generación. Entonces en un centro logístico, por ejemplo, perfectamente podría llegarse a esos números y ser aún aplicaciones en las cuales los arquitectos podríamos tener mucha incidencia en el diseño y desearíamos que así fuera. Por eso está hecha el corte ahí, en esas capacidades. No tiene mucho sentido andar tratando de ver letra por letra acá en la pantalla, pero bueno, ustedes tienen ahí todo el temario del curso, de lo que se cubre en él. Y bueno, como habíamos dicho ya antes y a manera de cierre, es cierto que esto se está poniendo de moda, pero queremos ir mucho más allá de lo que es la moda y atacar y profundizar y aprender sobre una necesidad de las construcciones actuales y del uso actual de la energía. Que además va no como una quijotada de algunas personas que poco menos que hacemos una prédica de esto, sino que es parte de lo que son las políticas energéticas del país y por lo tanto hay un rumbo bastante confiable y cierto en el que se puede, bueno, es decir, me meto en este tema y sé que por cierto tiempo va a haber un apoyo atrás. Y que apunta a que realmente tengamos gente con una formación completa y este aspecto a nosotros nos importa mucho y lo demostramos además en los hechos con lo que es la diversidad del cuerpo docente. O sea, somos plenamente conscientes que si bien este curso se da en la Facultad de Arquitectura y el cuerpo docente está encabezado por un arquitecto, también hay que tener visiones de outsiders, si se quiere, como es mi caso, porque son cosas necesarias. Y acostumbrarse a la vida interdisciplinaria y a que yo no soy Superman y no me las sé todas, pero sí puedo interactuar con todos. Yo soy ingeniero y tengo la capacidad de interactuar con un contador, con un arquitecto, hablar un mismo idioma, aprovechar las ventajas y las virtudes de la capacitación del otro para armar un equipo de trabajo y sacar las cosas adelante. Eso es otra de las cosas que nos interesa y por eso se termina con un proyecto que se hace en grupo, pequeño pero grupo al fin, donde tratamos idealmente que haya distintas disciplinas para poder generar ese tipo de situaciones. Bueno, así que es algo que agrega variables a los proyectos, la arquitectura bioclimática y la integración en esos proyectos de las energías renovables. Y bueno, el tema de, como dice ahí, los conceptos basados dan una firma artística y de sustentabilidad que tienen que ir de la mano y creemos que por ahí va el futuro de la cosa y queremos poder darles herramientas para que se preparen para ese futuro. Esto que cuenta Pablo está enmarcado en un programa de desarrollo profesional en energías renovables. De lo que Pablo acaba de hablar es de uno de los cursos de este programa,
que está dirigido a arquitectos, ingenieros, técnicos, constructores e instaladores. Lo que nosotros vemos es lo que acaba de decir Pablo. Si ustedes miran todas las fotos que ustedes puedan encontrar en Google o en cualquier lado, una gran cantidad de fotografías son de paneles solares puestos arriba de techos de casas, casas que proyectan, dirigen, construyen profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, etc. Por tanto, el programa de energías renovables para arquitectos es para tratar de aportar un granito de arena desde la universidad para complementar la formación de los arquitectos, porque son temas que yo terminé mi carrera en el 97, la única referencia que encontré en toda mi formación a energía solar es en un capítulo del libro Arquitectura y Clima del arquitecto Roberto Rivero, cuando habla de muros Trombe-Mitchell y habla de colectores solares térmicos. Después, en ningún momento de la carrera me tocó entrar en contacto con nada que fuera energías renovables. Como me apasiona todo el tema de asoleamiento y todo este tipo de cosas, poco a poco me fui vinculando con esto. Pero la idea es enfrentar y ejercer con responsabilidad frente a nuevos desafíos. El arquitecto es la llave para cambiar algunas cosas en este país. Por ejemplo, en la matriz energética actual, el 21,2% de la energía que consume todo el país se consume en viviendas y el 8,8% de toda la energía que consume el país se va en comercios y servicios. Estamos hablando básicamente del 30% de la matriz energética del país es responsabilidad del consumo en viviendas, en comercios y servicios. Y yo no quiero exagerar, pero miren que estamos hablando hasta del combustible que usa la flota de transporte urbano, hasta de la nafta que carga Uber, hasta de lo que ponemos en nuestros autos, es de la matriz energética del país. Entonces, el diseño arquitectónico impacta directamente en los consumos de energía de los edificios. Y si miramos la matriz de hace 4 años, era cerca de un 33% y ya se están midiendo los impactos que tuvo la campaña de uso eficiente de la energía con el cambio de luminarias incandescentes a fluorescentes, y seguramente si seguimos mirando esto va a seguir bajando porque empiezan a haber políticas de etiquetado energético en electrodomésticos, etcétera, etcétera. Entonces, los arquitectos, los que estamos en el área de la ingeniería y la construcción, somos todos solidariamente responsables con nuestros actos de que el 30% de la energía que consume Uruguay se va en viviendas, en comercios y en servicios. Entonces, la propuesta es un curso que inicia el 8 de junio como uno de los primeros cursos que se hace de este programa de desarrollo profesional, pero eso está complementado también con un curso de energía solar térmica para pequeñas instalaciones, para poder poner con suficiencia colectores solares térmicos arriba de techos, en piscinas. Después hay otro módulo, ahí tenemos por ejemplo algunas imágenes de algunos de los cursos previos que ya se hicieron acá en la universidad, de energía solar térmica. Hay otro módulo que es de energía solar térmica para grandes instalaciones. Esta es una foto de la piscina del Lawn Tennis Club de Montevideo, obra realizada por Alejandro Baroni, un fabricante de paneles colectores solares térmicos. Estos paneles que ustedes ven acá son nacionales, son fabricados en Uruguay. Esto es un perfil de aluminio que se lo compran a Aluminios del Uruguay, y acá hay cobre que sí es importado, y hay aluminio, y hay pintura, y hay trabajo, y hay desarrollo, y es uno de los mayores fabricantes de paneles que hay en Uruguay y hace cosas de muy buena calidad. Hay un módulo dedicado a energía eólica para pequeñas instalaciones o para obras de pequeña escala. Ahí tenemos, por ejemplo, el Estudio 5 innovó con un edificio que es Torre Alexander en Punta del Este, le incorporó un sistema eólico arriba del techo. Hay algunos otros ejemplos de instalaciones en Uruguay. Hay una muy a la vista en Avenida Italia y Cooper o por ahí, que tiene una serie de eólicos. Y después hay una cantidad de dudas en general en arquitectos y en diseñadores que tienen que ver con la biomasa. Cuando digo biomasa es una forma sencillita de decir la vieja y querida estufa a leña, ¿sí? Entonces hay una cantidad de errores de construcción o de montaje o de instalación de estufas a leña que amerita una pequeña capacitación. Ahí sí, cuando yo cursé la universidad, había algo de bibliografía. La arquitecta Felicia Gilboa acababa de sacar un libro que se llama Echando leña al fuego, que tiene una cantidad de conceptos importantes. Seguramente
el curso está diseñado para ir más o menos por esa línea, pero también hay un gran potencial de energía geotermia, de energía de calor o de fresco, digamos, de baja temperatura. Les invito después a ver obra del arquitecto español Ruiz Larrea, que ha hecho muchísimas cosas con geotermia. Lo interesante es que a unos 7 metros de profundidad en Montevideo nosotros tenemos una temperatura estable de 17,5 grados. Es una temperatura muy próxima a la temperatura de confort tanto en invierno como en verano. Por lo tanto, haciendo pasar el aire de la habitación por debajo del suelo, logramos que ese aire entre a la habitación a 17,5 grados y de ahí lo podemos enfriar si fuera necesario en verano, pero muy poco. No es lo mismo enfriar el aire de 32 a 17 que enfriarlo de 17,5 a 17, pero en invierno también es mucho menor el salto térmico. Si tomamos ese aire que viene del subsuelo, que viene a 17 grados y lo tenemos que levantar a 20 o a 21, tiene un consumo de energía muchísimo menor que si lo entramos de afuera a 2-3 grados para levantarlo de vuelta hasta 21. Uruguay tiene un enorme potencial para lo que es geotermia, entonces estamos también ofreciendo un módulo que es de geotermia y biomasa. Esa es un poco la oferta del programa de desarrollo profesional en energías renovables y que está fuertemente vinculado también a lo que hacemos. La Casa Uruguaya, de alguna manera, es un concurso, por supuesto, como les contamos, pero nos permitió poner en práctica un montón de estrategias y de cosas que se vienen hablando desde el punto de vista teórico, promoviendo desde el punto de vista teórico, desde la enseñanza, pero que en algún momento también logramos sacarnos chapa de campeones para que entonces tener un poco más de credibilidad a la hora de estas cosas. Todo esto que se propone como cosas teóricas, en realidad varias de ellas están demostradas por otros colegas, pero también por nuestra experiencia en la universidad de haber logrado cosas en estas áreas de energías renovables, como ser uno de los pocos países que tiene un campeonato mundial de casas solares. Este campeonato que tuvimos el orgullo de ganar, lo ganó 5 veces Estados Unidos, 2 veces Alemania, una vez Austria, una vez Italia, una vez Francia y ahora una vez Uruguay. Y en este concurso que nosotros fuimos, también estaban participando países como Inglaterra, países como Alemania, países como España, países como México, como Perú, obviamente muchas universidades colombianas. Lo que quiere decir es que el nivel de competencia fue igual de exigente que las competencias anteriores, a pesar de que era la primera vez que se hacía en Latinoamérica. No hay que interpretar que era restringido a universidades latinoamericanas, sino que era abierto a universidades del mundo.